Nos queda pues disfrutar el tiempo que va a estar con nosotros. Well, this event, like the other 10 that we've done, are just very emotional because it's bringing people together and people who, in many instances, 30 years have not seen family members, don't know what's happened. Think of what's happened in 30 years. Imagine not seeing your children or your grandchildren. You've never seen them. Imagine hearing messages of losing your family on this side of the border and you weren't able to be here. So bringing these people together is extremely emotional, heartwarming, and something that we're very proud of. And we're proud that we have been unwavering in our commitment to uniting families and lifting the spirit of the human condition in the city of Angels. We're proud to be part of it. Did you know the Leonis Adobe was the city's first site designated a local historic landmark? Built in the 1870s by Miguel Leonis, it reflects the earliest development of the San Fernando Valley. Now, thanks to the Los Angeles Cultural Heritage Commission, this piece of LA history was saved for everyone to enjoy. Let's take a look at this first part of our ongoing celebration of the Commission's 60th anniversary. We are standing at the Leonis Adobe, which is City Historic Cultural Monument number 1, the very first site to be designated a local historic landmark in Los Angeles. The Leonis Adobe reflects the earliest development of the San Fernando Valley. There's so many layers of history here at this site. Miguel Leonis was what we consider a land grabber. When Miguel Leonis decided to occupy the space, he built the Leonis Adobe House in the early 1870s. He had claimed this land here. The government included this land as available for homesteaders. Well, Miguel couldn't let that happen, so he found an existing adobe structure on the property dating back to 1844, and instead of saying, I'm going to build a new house, he said, no, there's already an existing structure there. I'm renovating the house. And he built the Leonis Adobe specifically so that this land would not be given up to homesteaders. Los Angeles, in the early 1960s, a period of large growth and development, it was going to be demolished. It required the passage of the city's Cultural Heritage Ordinance in 1962 that would enable the preservation of this site and sites like this. The Los Angeles Heritage Commission is what saved this property and saved a piece of Los Angeles history. In this week's feature story, I sit down with Hollywood Walk of Fame producer Ana Martinez. We discuss the landmark's past, its future, and the stars that have drawn the biggest crowds. The Hollywood Walk of Fame is one of the most iconic landmarks in California. Joining us now to talk about the popular attraction's past and its future is Ana Martinez. You are the producer of the Hollywood Walk of Fame. Correct. So you just announced your class of 2023. Tell us about it. Who's on the list? We've got 24 new honorees. Jenny Rivera, the late Jenny Rivera will be one, the late Paul Walker. And those two have gotten a lot of traction. People love them and they're very excited. And I expect huge crowds for those. We selected Lenny Kravitz, the Pentatonics, Uma Thurman, quite a few amazing celebrities. How long ago did the Walk of Fame begin? The Walk of Fame began in 1960. There were a couple of chamber executives, Harry Sugarman and E.M. Stewart, and they used to get asked, where are the stars? We don't see any stars. So they thought, yeah, we need to get some stars out here. In terms of the popularity, I think I've read that this is like one of the top 5 most popular
landmarks, tourist spots in I think California. It's number 2 Wow. in California. And before COVID, I don't know what the numbers are now, but before COVID, it was 10 million a year that would come Wow. and see it. And tell folks how they can find out where a star is located. Oh, we have a website, walkoffame.com. We have these maps that they can come to the office and get. So when you nominate someone on walkoffame.com, you have to have permission, first of all, from the celebrity in writing. Then we vote, the committee votes in June, and it's a $55,000 sponsorship fee. The majority of that money goes to a group called the Hollywood Historic Trust, and they repair and maintain the stars. The rest of the money goes to the making of the star, the breaking up of the square, making the star, security, a plaque, the whole production setup, everything. And that's where the rest of the money goes for a free event that we give to the tourists and fans. Anna Martinez, producer of the Hollywood Walk of Fame, thank you so much for coming in. You've just been a wealth of information. Thank you. Enjoy a free harbor boat ride tour at the Port of Los Angeles. Learn about indigenous literature at the annual Cielo Conference, or get ready to dance at the DTLA Salsa Festival. All this up next on Things to Do. Have you ever wanted to know what the busiest port of America looks like? Thanks to the free harbor boat tours at the Port of Los Angeles, you finally can. The boats will depart from the Los Angeles Maritime Museum and will consist of a 1-hour-long, fully narrated tour where attendees will be able to get an up-close look of the Vincent Thomas Bridge, cargo and cruise ships, as well as active wildlife in the Port of Los Angeles. Everyone is welcome on these free, first-come, first-served harbor boat tours. All tours will depart from the Los Angeles Maritime Museum on Saturday, July 30th, every 30 minutes, starting at 10:30 a.m. until 3 p.m. For more information, visit lawaterfront.org. If you're interested in learning about literature from indigenous people that seldom reaches mainstream media, come to the Central Library for the Indigenous Language and Literature Conference. Cielo Comunidades Indigenas en Liderazgo will be hosting this unique annual conference that aims to create a space for people of color to showcase their work to a wider audience. The Indigenous Language and Literature Conference will take place at the Mark Tabor Auditorium inside the Central Library on Saturday, July 30th, starting at 1 p.m. For more details, check out lapl.org/events. Calling all dance enthusiasts. Pershing Square in downtown LA is holding a salsa festival with an amazing lineup of artists to get you moving your feet until the sun goes down. Dance to the music from Adolescentes Orquesta, Quico y La Tribu, Susie Hansen Latin Band, Clave Dura, and DJ Charlie. There will also be food vendors and a beer garden for adults to enjoy. Anyone can attend the DTLA Salsa Festival for free, but early online registration is highly recommended for guaranteed entrance. It will take place on Saturday, July 30th from 3 p.m. until 11 p.m. at Pershing Square. For more information and to get free tickets, look up DTLA Salsa Festival at eventbrite.com. And that's a look at some things to do. And that's it for this edition. I'm Anita Bennett. From all of us here at LA This Week, thanks for joining us. And a reminder that you can catch us online at lacityview.org. We're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more of LA This Week.
Let's protect our wildlife together. Please, no smoking in Griffith Park. Hi, my name is Amanda Charles. I'm the librarian 3 at Teenscape. Teenscape is the library within Central Library that serves teens and young adults aged 12 to 19. When we opened in 1998, we were the first public library dedicated space for teens. We have over 4,000 square feet of space with a collection of over 30,000 items. We act as ambassadors to the rest of the collection for young adults. There may be some teens who are reluctant to approach a librarian in the art department. They are unaware that they can make an appointment and view materials in special collections, and so we'll often be the ones to reach out and help make that connection and introduce them to that collection. The item I brought today is it's a book. It's not rare. It's not unusual. It's called Korematsu v. the United States, World War II Japanese-American Internment Camps. It's part of a series on important Supreme Court decisions. I chose it because the Supreme Court is in the news a lot right now, and there's a lot of talk about how important it is to choose the right justice. Korematsu v. the United States is an example of what can happen when the Supreme Court goes wrong and how it can have tragic effects on the lives of American citizens. So if a teen came to me and they wanted to know why the Supreme Court mattered, I might choose a book from this series and offer that to them. But the thing I really wanted to point out about this book is that it has this yellow and red YA sticker on the spine. You will find books with the YA sticker on the spine sprinkled throughout the collections everywhere in Los Angeles Public Library system. However, at Teenscape, every single one of our books, all 10,000 of our nonfiction books, all 10,000 of our fiction books, our graphic novels, our manga, everything has this young adult sticker because everything in our collection is dedicated to young adults. We're where students come and learn to be researchers, and I'm really proud of that. Thanks.
Señor Cloretz está de acuerdo también. Madame Presidente, hay una petición para continuar el tema número 11 al 2 de agosto del 2022 sin ninguna objeción. Del 1 al 5 son temas que están aquí para la audiencia pública y del 6 al 12 los temas es donde han habido audiencias públicas y hay temas que no se han escuchado audiencias públicas y han presentado una manifestación de impacto en la comunidad en apoyo si es que el asunto se enmenda y se consideran dos de estos temas que están aquí. ¿Ustedes quieren llamar a alguno de estos temas especiales? Señor Blumenfield, el 15 para comentario, por favor. ¿Podría repetir eso? Número 13 para comentario para el señor Blumenfield. ¿Algún otro especial, miembros? Y ustedes saben si hay aquí algo especial. ¿Cuáles son los temas que están disponibles para la votación? Madame Presidenta, el Consejo puede votar en los temas del 6 al 10, 12. Perdón, hay una petición para que el señor Price se pueda recusar para el tema número 10. Vamos a votar con eso por separado. Vamos a comenzar desde el principio. Gracias, Madame Presidente. El Consejo puede votar del tema 6 al 9, 12, tema 26 al 47. Vamos a repetir eso un ratito. Vamos a votar en el tema 6 al 9, el tema 12 y el 26 al 47. Vamos a abrir la votación en esos temas. Cerrar la votación. Tabulen los votos. 11-6. ¿Podemos votar el tema número 10 en este momento, por favor, señora secretaria? Quiero asegurarme de que el señor Price se recuse. Vamos a prepararnos para hacer la votación. Abran la votación y tabulen los votos. 10-6. Ahora vamos a avanzar el comentario público. Hay un número de oradores hoy día, así que vamos a tomar los primeros 45 oradores. Señor Arnold Sachs, ¿está usted aquí hoy día? ¿Quiere venir aquí? Señor Sachs, ¿usted está hablando el tema 1 al 5? ¿Y su comentario general público? Queremos hacer un ratito, tiene que dar al sistema un ratito. Este es correcto, son los temas 13 hasta el 25. Y de ahí 48 al 50 y después al comentario público general. Muy bien, buenos días. Hoy mi nombre es Arnold Sachs y unos temas número 6 se refiere al TEFRA Act, que es responsabilidad fiscal y el acto del 1982. Este es el año 2022. No ha sido actualizado más de 40 años y si no lo actualizan, solamente quiere decir de que hay más dinero que se está desperdiciando. Hay mucho fraude, abuso y gasto, mal gasto. Y la ciudad y el condado tienen que trabajar juntos para actualizar algunos de estos actos de responsabilidad porque ustedes están gastando el dinero como que es agua. El número 4 se refiere a los bonos. Yo no sé por qué la ciudad no involucra los Mikela Bonds, que son los bonos que están otorgados por la ciudad de Los Ángeles para que las personas se puedan quedar en sus casas accesibles. Tenemos un programa en el distrito del señor Price. Hay una explosión de que hay muchas personas que se están quedando en los hoteles, están esperando una liquidación. Pueden utilizar esos bonos de Mikela mientras están reconstruyendo sus casas. Lo pueden
remover. Lo igual con este reprograma pueden otorgar esos bonos y pueden ayudar a los dueños de los edificios para que actualicen esos edificios con un costo mínimo para las ciudades. Hubo un tema la semana pasada, una clase de un bono de un impuesto que la ciudad estaba diciendo que son 14 millones de dólares, pero el costo en totalidad es 1.6 billones de dólares, donde usted puede adquirir esos. Estoy preocupado por el proyecto Roomkey porque parece que no está funcionando, porque el problema es de que no hay turistas que están viniendo a Los Ángeles. Estoy preocupada porque lo que está pasando con Southern California Edison y con el aeropuerto. Tengo este documento aquí que dice que el aeropuerto gana más de 1.6 billones de dólares. Ya, ¿cómo pueden gastar este dinero? ¿De dónde lo están sacando? Y este documento que está aquí, que muestra que Edison International, y no estoy segura lo que quiere decir, pero hay un montón de temas que tienen estas R's aquí. Yo creo que tiene que ver con Mark Wrigley Thomas, que es el vendedor de drogas más grande. Comenzó en los años 70. Podemos regresar. Gracias, señor abogado de la ciudad. Así que más tenemos aquí. Estoy tratando de encontrar esta cosa. Un ratito. Aquí está. Esto dice que Southern California Edison tiene una R aquí. Tenemos Southern California Edison Internacional, pero hay otra Southern California Edison. Entonces, mi comentario público es, tenemos este Cultural Affairs Department. Yo no sé dónde estaban cuando estaban aquí los pinches KKK, el Consejo de la Ciudad. ¿Dónde estaba aquí cuando este hombre estaba vestido en un ropaje de KKK? ¿Dónde estaban ellos? Tenemos este dinero de Affordable Care que se ha gastado en un estadio en Las Vegas, que Mike Wrigley Thomas quiere deshacerse de eso para el condado de Los Ángeles. El tema número 8. Parece que el Affordable Care, como dice el supervisor, tiene más de 12,000 personas sin hogar para ese acto de salud, y gastaron ese dinero para ese estadio en Nevada, y ustedes todos estuvieron aquí sentados y no hicieron nada. Estaban sentadas con sus dedos adentro de sus culos. Entonces tenemos un problema aquí. Ustedes no han dicho ninguna palabra aquí. Señor Sachs, gracias, su tiempo ya se caducó. Gracias. El próximo orador es Daniel Dickerson. ¿Está aquí? Daniel Dickerson. Parece que no está aquí. El próximo orador es Carly O. ¿Es Carly O está aquí? Carly O. No hay una persona que se llama Carly O aquí. Y el tema número es por diseño de que ustedes tienen esos temas de agenda aquí para que las personas no puedan dar su comentario público que realmente tenga una manera de hablar. Es la manera que ustedes trajeron 4118. Ustedes lo trajeron aquí. Un ratito, por favor. Un ratito, orador, un ratito. Usted está en el comentario público. Quiero hablar con el tema número 1.3 o quiero hablar del tema número 1.3. Entonces vamos a comenzar con 1 minuto y después vamos a ir a los temas, ¿ok? 4118 ha sido una sentencia de muerte para las personas que están viviendo en las calles. 5 personas al día. Ustedes están utilizando para criminalizar la pobreza. Esta ciudad ha estado a propósito en su respuesta a la respuesta de las personas que viven en las calles. Han criminalizado la pobreza. Ustedes han respondido a este problema con sanitación y policía, que le deja al público darse cuenta de que ustedes están lidiando con basura. Ustedes han decidido asignar diferentes valores a la vida de las personas. Yo no sé cómo ustedes duermen en las noches, ninguno de ustedes. Yo realmente no lo sé. 4118 solamente se va a utilizar para llenar las cárceles con personas sin hogar.
Es importante que ustedes reapelen esto inmediatamente. ¿Y quién va a pagar el precio más grande en la ciudad? ¿Los negros, los marrones o las personas pobres? ¿Ustedes saben eso? ¿Ustedes hablan sobre eso al respecto? Porque yo no escucho que ninguno de ustedes hablan al respecto sobre eso para nada. No les importa. Ese es el problema. Y deberían de tener vergüenza. Tiene temas del 1 al 3 que también quiere asignarse. Gracias. El próximo orador es Elizabeth Hernández. Elizabeth Hernández, ¿está aquí usted? Elizabeth Hernández. Elizabeth Hernández, ¿usted es Elizabeth? ¿Quiere venir aquí, por favor? Elizabeth, usted se registró para hacer comentario público. ¿Por qué no comienza con su tema? Y de ahí puede ir al comentario público. Sí, mi nombre es Elizabeth Hernández. Yo soy una miembro de NICE y soy aquí inquilina en el Distrito Nuevo. Estoy pidiendo un favor de que por favor mantengan las protecciones que tenemos en este momento. Somos inquilinos que estamos viviendo en una situación muy difícil, donde no sabemos lo que tenemos que hacer. Yo he visto muchos de mis personas que yo conozco que no pueden pagar su alquiler, y ahora con COVID es imposible para que alguna de estas personas tengan un trabajo o puedan pagar sus alquileres. He estado trabajando con Housing is Key. Eso ha sido un problema y las personas no les están pagando el dinero que han dicho que les van a pagar para los alquileres, y los inquilinos están poniendo las presiones en los inquilinos cuando Housing is Key ha sido todo ese tiempo han estado fallando estos inquilinos. Estamos pidiendo que por favor mantengan estas protecciones para los inquilinos y no permitan que se queden sin hogar. Tenemos familias, tenemos hijos, tenemos todos estos. Ya tiene un minuto de comentario público que puede ir ahora a hacerlo. Y tenemos todas estas familias en que han sido afectadas en una limbo, que estamos viendo que los casos de COVID siguen aumentando y las personas sin trabajo. Así que por favor mantengan las protecciones, ayuden a las personas en las comunidades marginalizadas que van a terminar sin hogar. Estamos cansadas de ver personas sin hogar en las calles y no queremos añadir más a las calles. Tenemos que arreglar estos problemas con las personas que no tienen hogar en las calles, darles hogares y no hacer que las familias en esas situaciones sin hogar. Gracias. Gracias. El próximo orador es Victoria Enríquez. Victoria, ¿está usted aquí? Hi, my name is Victoria Enriquez, and I'm here to support motion number 20. I'm here because I'm here with other renters. I am a single mom, and I have to help raise my 12-year-old grandson who doesn't have a father. So I'm here to support the protections for the tenants. I'm the only one that works. I am a single mother, and I'm the only one that supports my grandson, and I don't have anywhere to go. I wouldn't have anywhere to go if I'm not protected.
And also, I don't know where to go. Please keep the protections because we are now being harassed by the owners that are needing their money and they want to know what happened. And I said I applied and we have not gotten an answer from them. I asked all the I'm asking all the members to please keep the protections for all the tenants. Thank you. El próximo orador es Alex. Hay una persona que se llama Alex. Alex, ¿está aquí usted hoy? ¿Usted es Alex? Usted se registró para hablar en comentario público general, ¿está bien? Buenos días. No la puedo escuchar, ¿podría acercarse más al micrófono? Buenos días. Yo estoy aquí para por favor mantener los RSOs, porque muchas personas van a quedarse sin hogar. Yo creo que ustedes nos han fallado y ustedes tienen que levantar el ritmo. Muchas gracias. De hecho, gracias. La próxima oradora es Betty Toto. Buenos días, mi nombre es Betty Toto. Yo estoy aquí con Housing as a Human Right y estoy aquí para nuestra campaña SOS. Estamos aquí en una emergencia y estamos pidiendo al Consejo de que preserve nuestro SRO viviendas, que tiene que darle vivienda a personas con ingresos como el Morrison en Holliston y el Cecil, el hotel. No necesitamos tickets, necesitamos viviendas permanentes. No necesitamos tickets, no necesitamos arrestos, necesitamos vivienda permanente. Gracias. Gracias. El próximo orador es Mary Cellini. Mary, usted se registró para hablar en el comentario general. Hola, mi nombre es Mary Cellini, yo estoy con Housing, es un derecho humano y estoy aquí para pedir de que nuestra campaña SRO, estamos pidiendo al Consejo de que por favor guarden para personas que son marginalizadas. 1.500 personas han muerto en las calles mientras las viviendas están vacantes. No necesitamos tickets y arrestos, necesitamos vivienda permanente ahorita. Gracias. El próximo orador es Pete Palmer. Keith. ¿Usted está hablando en el comentario general público? Sí. Buenos días. Mi nombre es Keith Palmer y yo estoy aquí con Housing as a Human Right. Y yo no tenía hogar viviendo en las calles del centro de Los Ángeles y yo recibí vivienda SRO de la organización de Skid Row Housing. Y yo solamente quiero decirte que estoy agradecido por la ayuda que yo he recibido y por favor mantengan el programa. Que tengan un buen día. Gracias. El próximo orador es Yadira Michelle. Yadira. Usted se registró para hablar en el tema número 13, comentario general público. Muy bien. Good morning, I'm here
I'm here to speak on number 13. My name is Yadira Michelle, and I'm here with ACE, and I'm here to please request not to remove the protections from the tenants. For example, I'm being harassed by the owners of the building. I have 3 very studious teenagers, and all they do is just study, and we're being harassed by the owners by having our water being removed, our toilets being clogged, and they even tell us that they have cops that are family members, and they become abusive with the threats. And we want to ask you guys to please tell the landlords that if they have children that are cops, that the cops are here to serve the public and not made to threaten us with them. Right now, the protections have been lifted 3 months ago, and it's a complete disaster. So evictions have gone up to 200%. Please keep the protections. Usted se registró para hacer un comentario público. Hi, I'm here to support my comrades. I'm here to support the people who don't have housing, and I'm here to tell you guys that we're here together. Thank you. El próximo orador es Max Flower. Usted se registró para hablar en el tema número 13 en el comentario público general. ¿Puede comenzar con el tema? Muy bien, estoy aquí y voy a estar leyendo uno de mis amistades, J-Town Action, en solidaridad, y el comentario público para NOCO. Y rechace 4118 no es sobre darle vivienda a las personas. La última junta ustedes estaban hablando sobre, ustedes votaron sí el 4118, mostrando de que a usted no le importó nada sobre eso. Si tiene que ver con la vivienda, ustedes van a rechazar la expansión del 4118, que va a tener un impacto geográfico que ustedes no han tomado el tiempo para hacer una mapación, que está mucho más de la comprensión. Ustedes han rechazado el 4118 en totalidad. Esta ordenancia supuestamente iba a ser una estrategia de las calles con trabajadores de acercamiento para proporcionar vivienda. Eso fue un comentario público general. ¿Usted quiere hablar sobre el tema número 13? ¿Qué es lo que usted se registró para hablar? Esa es una declaración de emergencia. Si no lo quiere hacer así, que termine. Sí, entonces, para el tema número 13 no tengo nada, pero sí quiero decir a la verga, Nuri. Vamos a avanzar al tema, al próximo orador, que es DQ. Alguien con esas iniciales, DQ. Iniciales DQ. Muchas gracias.
Usted se registró para hablar con el tema del 1 al 3 y el comentario general público, ¿verdad? Nosotros somos las personas, somos las comunidades, somos justicia, somos la gente pobre. Esto, 4118, es otro proyecto del demonio. ¿Para qué? Para el demonio. Todas estas personas que están teniendo poder ahorita, que tienen poder ahorita, contra nuestro Padre, no. Nuestro Padre, el Creador de todo lo que existe aquí en el mundo, en el espacio, es único. Ustedes no tienen ningún poder con ellos. Estamos aquí para Él, para que haga justicia, para que batalle Satanás, que todos que están aquí en poder están en este momento. Ustedes deben de tener vergüenza de ustedes mismos. Ustedes no tienen vergüenza. Usted quería hablar. Ustedes son... Gracias. El próximo orador es Sheriff Rose. Usted se registró para hablar en el tema número 13 y en el comentario público. Hoy día mi nombre es Cherish Rose y yo voy a estar hablando para que te podamos escuchar. Muchas gracias. Yo soy una miembro de ACE y yo vivo en el distrito A. Yo estoy en el apoyo de mantener las protecciones para los inquilinos ahorita, porque sin eso, sin duda, nuestro arrendador nos puede botar de nuestro edificio. Hemos recibido un contrato nuevo. Estas amenazas han tenido un impacto porque nos pone mucho estrés. El dueño del edificio quiere aumentar el alquiler. Es peor para mí porque soy estudiante de la secundaria, y si estas protecciones me quitan y nos evacúan de la casa, eso va a afectarme bastante. Tengo amistades y personas donde yo estoy registrada. No quiero dormir en las calles o ir a otra escuela. Eso me da nervios. Y si nos echan de la casa, vamos a estar expuestos a COVID, y también con mi mamá en este momento teniendo... Les quiero pedir que por favor mantengan las protecciones. El próximo orador es Ángela Jiménez. Ángela. Ángela Jiménez está aquí. Voy a avanzar a la próxima persona. Hello, my name is Angelina Jimenez, and I'm a member of ACE, and I'm here as a homeowner who has 2 tenants. In the last 2 years, I've been supporting them, and things are tough for me too. Money's tight for me too, but I'm wondering why the owners of other multiple units apartments can't help these people like I'm doing. I'm asking you to please put your hand over your heart.
The only thing that we're gonna take with ourselves when we die is people's gratitude, and I'm very happy and at peace with what I've done. El próximo orador es Tommy. Usted se registró para hablar sobre el tema número 13 y el comentario general público. Es un poquito absurdo, están aquí hablando sobre revocando protecciones para COVID mientras estamos todos utilizando mascarillas. Quiero decir de que no vamos a regresar. Han sido hace mucho pinche tiempo haciendo esto. No vamos a regresar. Y yo no sé cuándo ustedes van a comenzar a entender eso. Ustedes son incapaces de avanzar con nosotros hacia adelante. Yo no necesito sentarme aquí y explicarles a ustedes aquí el enlace entre... No tengo que tratarlos a ustedes como que son una tira de idiotas, pero ustedes me fuerzan a hacerlo. Otra vez, ustedes son incapaces de avanzarnos hacia adelante a un nuevo sendero que me trae al 4118, lo que ustedes han estado tratando de pasar hace muchos años, siguiendo las del fascista Buscaino que puso hace un año, y ustedes lloraron lágrimas de cocodrilo y dijeron que esta no era la manera de hacerlo. Esta no es la manera, pero ustedes están mintiéndose a sí mismos. Yo les pido, les imploro de que piensen en una solución de que no son las policías. En serio, usen sus pinches cerebros, una solución que no sea la policía. Ustedes son incapaces de avanzar a las comunidades juntas de una manera que no marginalizan a las personas y las cancelan. Piensen cómo ustedes pueden tratar a sus vecinos, a sus amistades, cómo ustedes se sienten si es que sus hogares estuvieran, si los sacaran de su casa con esposas. Yo veo las horas de que ustedes sus casas las destruyan porque ustedes se lo merecen. Porque eso es lo que ustedes hacen a miles de personas todos los días. Todos los pinches días en la ciudad. Y también congelan los alquileres. El próximo orador es María Briones. María Briones. Gracias. Usted va a hablar, usted se registró para el tema número 13 y comentarios. Yo soy el miembro de ES del Distrito 8 y yo no tuve hogar hace un tiempo. Y yo quiero que ustedes trabajen para nosotros, para sus personas, porque nosotros somos su gente. No levanten las protecciones de... Tengo 66 años y estoy batallando todos los días para poder pagar mi alquiler. Y mi arrendador me acosa constantemente, casi todos los días, casi un año. Con mucha basura, todo lo que usted puede pensar. Eso no es digno para una persona como yo o una persona como yo. Somos seres humanos. Tenemos derechos. Y ustedes son los que supuestamente tienen que defendernos a nosotros, que supuestamente tienen que defendernos a nosotros. Y puede ir al comentario general si usted desea. Quiero que ustedes, por favor, mantengan al tanto de que no queremos quedarnos sin hogar. Queremos las protecciones. COVID está aumentando, no queremos morirnos. Queremos mantenernos sanos. Y ustedes pueden hacer esto para nosotros. Gracias. El próximo orador es Lupita González. I'm gonna try to do the best I can.
Hi, my name is Lupita Gonzalez, and I'm a senior housing organizer for ACE. And every day I receive different types of tenants. With the protection, we've been able to save families from staying in their homes. Two weeks ago, my daughter and my son-in-law had COVID. We have housing and health crisis. Thank you for placing the protections in 2020, but we have to keep them still. There's something very important for me, and that's to keep our families at home. We need to create solutions. There are so many families already on the street, and we don't want to add to that. Thank you for listening to me. El próximo orador es Hamid Kwan. Hamid. Usted se registró para el tema 1 y 2. 1 y 2 y el comentario general. ¿Quiere usted hablar sobre los temas? Ok. 1 y 2. Estoy aquí con LAPD Spine Coalition. Y ha mejorado que estamos hablando hoy día. Y si usted ve aquí en el cuarto, nadie está representando un negocio. Cuando usted está hablando, es antitético. Es para el detrimento de la persona. ¿Qué cosa es lo que quiere decir para la comunidad? Quiere decir culpabilidad, quiere decir tiqueteando. Skid Row es un vecindario que es la mayoría negros. Y Beats viene aquí una campaña bien agresiva contra ese grupo de vecinos. Criminalizaron a las personas y empujaron para las cosas como 4118, y la expansión del 4118 no ha hecho nada para ayudar a las personas y solamente ha criminalizado más a las personas. Si ellos estuvieran con las suyas, han tenido que repasar y votar esas cosas. Y si estos intereses no están aquí, ustedes han escuchado a los niños, los inquilinos, han escuchado a las personas que son pobres y morenas. Si ellos pueden criminalizar, esto está hablando con las personas que trabajan en concierto con las policías y las entidades que están aquí y dan fondos a eso al detrimento de las personas. No tienen recursos. Desde que el 4118 aumentó, hemos visto el aumento de los fallecimientos de las personas que no tienen hogar. Hemos escuchado sobre jóvenes y la seguridad de las escuelas. Ustedes le están causando daños a las personas jóvenes morenas. Y lo único que pueden asegurarse con el 4118 es muerte, encarcelamiento, desaparecimiento. Estamos abiertamente contra esto. Es hora que ustedes escuchen a las personas. Gracias. El próximo orador es Sean McCann. Sean. ¿Usted se registró para hablar en el comentario general público? Sí. Solamente quiero decir solidaridad con todos los grupos que han estado hablando aquí
excepto los dueños de los edificios. Tenemos que reapelar 41 y 18. Yo creo que muchas personas han hablado sobre el daño que está causando a las comunidades. No está ayudando, está matando a las personas. Yo creo que podemos tratar de apelarlo a la moralidad del consejo. Es muy claro que no existe, pero está malogrado. Y no sé si estamos viendo las elecciones primarias, estamos viendo que las personas que viven aquí queremos movernos hacia una solución que no involucre la policía y involucre el acercamiento en la comunidad de las que las personas quieren. Espero que escuchen a las personas antes que pierdan sus trabajos. Gracias. El próximo orador es Marta Martínez. My name is Mayra Martinez, and I'm here to comment on public comment number 20, and I'm here to support the protection for tenants. In such a worrisome crisis, I'm asking for the owners to please keep the protection for the tenants. Thank you. So even with the protection, the landlords are finding ways to harass the tenants. Imagine without the protections what they would do. They would just remove us from our homes. Instead of removing these protections, you should be making them more permanent. I'm also here to make some public comment. I've been here for the third time talking about the tenants on Chesapeake. And I will keep coming back until we're heard. And Nuri, what are you going to do now for District 10 that there is no member there? What are they going to do with more of the 2,000 violations that they're having over there for the health department? What are they going to do with the 425 members, and what are you going to do with them? Thank you. El próximo orador es Sofía Mendoza. Después de Sofía voy a tomar 10 oradores más y después voy a concluir comentario público. My name is Sofia Mendoza and I'm an ACE member.
I'm here to support keeping people in their homes for their protection because I'm one of those tenants that is being harassed by their landlords. If you guys remove these protections, there are going to be more families on the streets. Thank you. Thank you. Entonces vamos a tomar 10 oradores más. Steve Díaz. Steve Díaz está aquí. Steve Díaz. Usted se registró para hablar sobre el tema número 11, así que usted tiene comentario general público. ¿Está bien si hago 13? ¿Quiere ser tema número 13 en vez de 11? Sí, está bien. Puede usted hablar en el número 13, puede ingresar al... Quiero hablar a las personas en la audiencia, yo creo, porque sabemos cómo van a votar, sabemos por qué lo empujaron hacia más. Hoy día estamos hablando sobre la Junta 41-48, vimos a Blumenfeld. Usted ni siquiera sabía cómo estaba ahí cuando lo enfuerzan. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos está unificando? Tenemos a ACE y tenemos Housing as a Human Right. ¿Qué cosa es lo que le estamos aquí todos pidiendo a ustedes que hagan? Es que no pida que las protecciones y la línea tan pequeña que está protegiendo a los inquilinos que están en las calles. Así que esto es unificado, ¿verdad? Cuando no queremos que reapelen 41-48, estamos diciendo no cambien, porque vemos cómo tratan a las personas cuando llegan a las calles. Ustedes les quitan el espacio a las personas que están aquí. Todas las personas de aquí están unificadas. Y puede usted ingresar al comentario público ahora, general. Así que ustedes vayan a proteger a las personas ahorita, las personas que están trabajando, que tienen trabajo. Puede borrar ese trabajo que las personas están trabajando. Cuando tengan niños en las escuelas, las mismas escuelas que ustedes quieren tomar y poner ahí 41-48, porque ustedes no creen que las personas en las calles tienen familias. ¿Sabes lo que hacen? Estamos todos unificados aquí. Estamos viendo a todos ustedes que comiencen a apoyar a las personas que viven aquí y hacen el dinero y que son los jefes de esta ciudad, porque ustedes están protegiendo aquí a los que están apoyando a Trump. Este es un movimiento de inquilinos. Quiero terminar. Le voy a pedir una vez más, no interrumpan a los oradores. Este registro lo voy a llamar, pero por favor, tenga respeto y continúe terminando. Una última cosa. Estamos todos unificados aquí. Comiencen a proteger a las personas en sus casas y en las calles porque los vemos y estamos unificados contra ustedes. El próximo orador es Nancy Villanueva. Nancy, ¿está usted aquí? Nancy, usted se registró para hablar en el comentario público general y es... Good morning, I'm Nancy Villanueva with ACE. We cannot allow for these protections to be taken away. Thanks to this protection, we have hundreds of families that are staying together.
I want to make an emphasis on something. 3 months ago, these protections were removed from LA County. We have 200% evictions. What is going to happen with that? This is very worrisome. This is a message for board member Lee. Mr. Lee, I hope you can hear me. Mr. Lee, I want you to know that tenants also pay for taxes and they pay for your salary. So please stop supporting the landlord so much. I hope you understand the message and you act like a political representative. Thank you. Un ratito, por favor. Tenemos que terminar con el comentario público. Maitos, ¿hay alguien aquí con ese nombre? Usted se registró para hablar. Miembros del público, les voy a pedir por favor que se mantengan en silencio. Usted está aquí con el tema número 1 y 2. Sí, puede hacer comentario público. Solamente quiere hablar público. Ok, traiga el micrófono más abajo. Dele un minuto, por favor. Y como la comunidad está continuando hablando, primeramente, el hecho de que ustedes limitan las personas que pueden ingresar y exponer a las personas a COVID continúa como a ustedes no le importa. ¿Cómo ustedes se quedan en casa cuando no tienen ningún albergue, cuando no tienen vivienda? Y estamos en el medio de una pandemia cuando todos estos recursos están. Hace 5 millones en un pinche puente en la calle número 6 y no tenemos apoyo con los inquilinos, no tenemos aquí apoyo para las personas que no tienen hogar, que están aquí hace mucho tiempo, así que eso no nos sorprende de que la primera respuesta del miembro del consejo continúe siendo la policía. No podemos policiar fuera de las desalojos, lo que las personas necesitan y continúan pidiendo, y ustedes continúan gastando la mayoría en policías y criminalizando a las personas y cuando no hay suficiente albergues. Gracias. El próximo orador es Arlasia Reynolds. Usted también se registró para el tema número 11. ¿Han continuado? ¿Quiere usted cubrir eso en el comentario general público? Así que he tenido algo escrito aquí, hablar sobre y las tasas de muerte que están aumentando entre las personas que no tienen hogar y después la desaprobación de Los Ángeles y la policía. Escuchando a las personas aquí, ustedes ya saben eso. Ustedes saben cuando no están haciendo nada. Las personas están aquí dañándose, chicos. Las personas negras, morenas, blancas, amarillas, son seres humanos. Karken, míreme. Estas son personas humanas. Y ninguno de ustedes están prestando atención, están mirando a sus computadoras. Gracias. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo? Por favor. Tienen que hacer una votación de no, si no estén dejen de continuar haciendo esto.
El próximo orador. El próximo orador es Hansan Zuniga. Hansan Zuniga. Hassan Zuniga. Hassan. Usted se registró para hablar en el tema número 13 y el comentario general público. Gracias, presidente. Mi nombre es Hassan y yo soy un organizador en la comunidad con AIDS y organizo en el distrito número 8. Aquí están los inquilinos que están viviendo con crisis durante la pandemia y tenemos aquí inquilinos que tienen acoso y tienen el departamento de vivienda y no ha habido ninguna implementación estamos trabajando con eso con el departamento de vivienda y con los miembros del consejo de la ciudad para que eso mejore, pero mientras tanto si quitamos las protecciones de COVID-19 estamos dejando a todas estas familias en un riesgo de quedarse sin hogar y de tener COVID y morirse. Y yo les puedo decir que todos los días que yo estoy aquí toco las puertas y hablo con miembros en la comunidad y que entienden sus derechos como inquilinos. Yo también he hablado con dueños de edificios que son tercos, que creen que ellos se pueden salir con las suyas, con las cosas que están haciendo. Yo he hablado con las personas hoy día que están viviendo en sección número 8 y que los puede continuar. Estoy lidiando con inquilinos de que están con sección 8 y están viviendo con intimidación de los inquilinos que les están cobrando más. Y estoy aquí con sección 8 que tienen que comunicarse con ESI y con un sistema legal porque no pueden hacer nada al respecto. Así que les quiero avisar que otros sistemas están dependiendo en las protecciones del COVID-19 y si ustedes dejan a ellos en las calles, es la culpa de ustedes, es la responsabilidad de ustedes. Vamos a tener más números con personas sin hogar y los aumentos con las muertes de COVID-19 es la responsabilidad de ustedes mantener esas protecciones. Gracias. El próximo orador es María Osorio. María. Yes. Hi, my name is Maria Osorio, and I'm here to please ask, if not demand, that you keep the protections in place, please, because this is going to continue, and it's continuing, and this happened due to a pandemic. Nobody meant for this to happen. So I need you guys to make this a priority, please, because we've had family members who've been lost, grandfathers, fathers who were the main breadwinners, and the day that they were buried and they passed away, these families were evicted from their home. We have a lot of families who are street vendors here, and right now there is no business, and so we don't have money to pay our rent, so please keep the protections in place. Thanks. El próximo orador es Diana Dean. Usted se registró para hablar en el tema número 13 y el comentario general público. Hola, mi nombre es Diana Dean y yo soy miembro de ACE y yo estoy aquí también para mantener las protecciones para los inquilinos. Yo estoy siendo acosada por mi
el dueño del edificio, no porque no he pagado el alquiler. Estoy demandando que arreglen el apartamento y la mejor solución para ellos es quitarme. Y si ustedes quitan las protecciones, me van a dejar vulnerable, no solamente a mí, pero también a mis vecinos. Así que estoy pidiendo que por favor mantengan esto para las personas que no pueden pagar sus alquileres por COVID, porque el trabajo está lento, por todo lo que podemos hacer y está fuera de nuestras manos, está fuera de nuestro control. Y si ustedes no solamente es proteger a los inquilinos, pero es proteger todo lo que tenemos en nuestras casas, en nuestros niños, en las comunidades. Y si no estamos aquí, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Yo estoy esperando para mi comentario general. También quería hablar sobre Herman West. Él le quitaron del distrito número 10 y quería preguntar a Nuri Martínez, ¿a quién vas a nombrar? ¿Quién nos va a ayudar? Porque tenemos 2000 quebrantas en los apartamentos Chesapeake y el departamento de salud no está haciendo nada. Nadie nos está ayudando. Literalmente tenemos caca en nuestra agua. Estamos embarrándonos con caca. Estamos lavándonos los dientes con esta agua. Y realmente necesitamos una cita con el abogado de la ciudad para poder cargar a estos dueños de los edificios. Niger, me olvidé su apellido, pero perdón, pero porque necesitamos ayuda. Hay 425 familias que están siendo afectadas por esto. El departamento de salud no nos está ayudando, el departamento de policía no nos está ayudando, la ciudad no nos está ayudando y no tenemos ni siquiera un miembro del consejo del distrito número 10. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Gracias. El próximo orador es Rocío Maya. Rocío. Hello, I'm here to represent ACE, and I'm here also to keep the protections for the tenants. I'm not here to attack the owners of the buildings or anything. We're here to have mutual respect as for them, also for us. I'm here because we all work, we recycle, we collect bottles, we do what we have to do to have our rent paid on time, whatever we have to pay. They harass us and they put our children and they put the tenants against each other. We want to stop fighting. We want peace. We want peace so that we can keep working and we can just keep doing what we need to do. Thank you. Yo estoy aquí para hablar,
para preguntarle al Consejo de que reapelen el 4118 y es una política que está fallando y las personas continúan quedándose sin hogar y no es una solución. La única solución es darle vivienda y proporcionar servicios y cosas así. Ustedes continúan ignorando a todos, que comienzan a sonar las campanas de alarma y es una basura. Y yo entrego mi tiempo. Así que voy a tomar el último orador, Sabrina Johnson. Sabrina, usted está hablando sobre el tema número 1113 del comentario público. ¿Quiere hablar sobre el tema número...? Muy bien, entonces 21 estaba moviendo el dinero de los fondos a la policía otra vez. Entonces, esto con 4118, la policía está recibiendo más dinero. Ha sido la política de hace tiempo ya, y ha sido la política de ustedes, ha sido los que estaban antes de ustedes. Aquí todos los años la policía recibe más dinero y todos los años gastan más ese presupuesto y estamos aquí nosotros teniendo que pagar por eso y tenemos que aumentar el presupuesto. El próximo año la criminalización ha sido la política y no solamente son las cosas que no están mejorando, pero están activamente empeorando. Están empeorando activamente. Y la respuesta de ustedes es que, eso no está funcionando, así que vamos a hacerlo más fuerte. Esto no está rindiendo, así que vamos a hacerlo más criminalización, más policía, más redadas ahora con 4118. Y estoy yendo a la conversación del comentario público ahora y sabemos que eso no funciona, ¿verdad? Más criminalización hace que el problema sea peor. Un récord criminal es más difícil de que uno pueda recibir un trabajo y vivienda. Y si la meta es quitar a las personas de las calles, no estamos haciendo eso, estamos empeorando eso. No solamente eso, estamos perdiendo todos nuestros artículos personales y documentos cada 2 semanas. Hace difícil tener vivienda y difícil conseguir un trabajo. ¿Cómo las personas... demonios, las personas van a tener que levantarse si ustedes siguen mandando a la policía para que les roben las botas todos los días? Eso es todo, perdón. Eso fue el último orador. Voy a cerrar el comentario público ahora. Y, Madame Secretaria, vamos a votar en los siguientes temas, 1 al 5, 14 al 25 y después el tema número 48 al 50. Por favor. Madame Presidenta, tiene que ser un anuncio. Para el tema 1 al 3, la audiencia pública está cerrada. Ahora la tabulación de las votaciones tienen que tomarlo en el cuarto 233 que está abierto. Los resultados de las tabulaciones va a estar certificado por el secretario el 3 de agosto del 2022 en los cuartos 340 en Los Ángeles 90021. Dependiendo de los resultados de la tabulación de las votaciones, el Consejo de la Ciudad puede adoptar una ordenanza estableciendo el distrito. Gracias, Madame Presidenta. Déjame votar los temas, tema 1 al 5, del 14 al 25 y el tema 48 al 50. Abra la votación. Se cierra la votación. Tabulen los votos. El tema número... Para reconsiderar el número 6. Puede votar a la reconsideración, puede abrir la votación. Cerrar la votación y tabulen los votos. Gracias, Madame Presidenta. Gracias por reconsiderar este tema. Quiero tomar un momento para reconocer Jimmy y su familia y los colegas. Esto es en el nombramiento del señor Jimmy Kim para ayudar llenar su retiro de Jimmy. Quería tomar un minuto enfrente de tus familiares para celebrar este nombramiento. Quiero agradecer al
alcalde Garceri para identificar a la persona correcta en este momento, así que en mi opinión no hay nadie que sea mejor para tomar este rol en este momento tan crítico. Quiero agradecer y por aceptar esta denominación y darle la bienvenida y agradecerle a su familia por permitirle servir este rol tan importante para nuestra ciudad. Así que muchas gracias, Jimmy. Apreciamos su servicio y estoy segura de que no hay nadie más que esté calificado para tomar este trabajo. Muchas gracias. Vamos a preparar para votar en este tema número 6. Vamos a abrir la votación. Pueden cerrar la votación y tabular. El número 13. Gracias por nuestro servicio y por su familia. ¿Quieren verse en la televisión? ¿Están ustedes orgullosos de su papá? Deben de estar bien orgullosos y su linda esposa. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias. Felicitaciones. Vamos a avanzar al tema número 13. Gracias, señora Presidenta. Esto es sobre la continuación de la extensión de emergencia que estoy votando por esto, pero tenemos una crisis de accesibilidad de vivienda y necesitamos soluciones para lidiar con esa crisis. Pero la emergencia de COVID es un curita que está perdiendo su manera de funcionar. Cada ciudad lo ha quitado, están siguiendo las leyes o tienen una fecha. Estoy preocupado. San Francisco está siguiendo la ley del estado. Oakland también ha limitado su moratorio. No quiero que el estado venga aquí y que venga aquí. Necesitamos una estrategia para el moratorio que proteja a los inquilinos, pero también que proporcione protección para los que proporcionan vivienda, especialmente para las personas que son dueños pequeños de edificios, que estamos perdiendo esos dueños que proporcionan vivienda. Entonces la vivienda es menos accesible y aumenta las personas sin hogar. Esto no es una respuesta simple. Desempleo es muy bajo ahorita. Muchas de nuestras justificaciones que tenemos. Y tenemos el moratorio más grande y estoy con orgullo que tenemos, pero la pandemia que justifica esto ahora está terminando. Han sido 2 años y medio. Necesitamos nuevas maneras para proteger a los inquilinos, que no solamente son las herramientas puntiagudas del moratorio de COVID. Estamos esperando informes de los departamentos y la última vez, hace un mes, pedimos estos informes sobre protecciones para inquilinos, pero también son informes sobre cuál es el impacto. Estoy esperando que recibamos esos informes. La última vez que recibimos necesitamos tener esos informes y necesitamos forzar una estrategia para adelante. Así que voy a pedir que sí otra vez para continuar eso, pero el próximo mes, estas últimas semanas, necesitamos tener ese informe y colectivamente tener una estrategia de salida, porque esto está perdiendo su excusa. Gracias. Miembros del público, les voy a pedir que por favor, para los miembros que están aquí, señor Lee y la señora Rodríguez. Señor Lee. Gracias, Madame Presidente. Hoy día tuve una junta con los dueños de un edificio pequeño. Esas son personas que no tienen 100 o 1000 unidades, son con 1 o 2 o 4 unidades que han sido afectadas por las políticas que hemos puesto aquí para proteger a las personas que están afectando a los dueños que no han podido tener sus negocios como normal, las propiedades que han ahorrado todas sus vidas para poder afrontar sus vejeces y en sus vidas cotidianas. Eso es algo que ya hemos visto y les pido a las personas que voten que no, pero que cuando tengan el informe, que el departamento de vivienda pongan una fecha que caduque para que los dueños por lo menos puedan planear cuándo pueden
terminar, para poder tomar las decisiones ellos mismos. En este momento están ahorita termina en un mes, termina en 2 meses. Tenemos que proporcionarles a ellos también alguna seguridad. Así que cuando esto regrese, para que puedan planear para el futuro. Esas son las personas que en ese nivel trabajan con los inquilinos para que tengan un lugar donde van a vivir, donde están en el negocio. Están aquí para darle vivienda a las personas y es hora que les escuchemos las historias a ellos también. Yo creo que tenemos que acordarnos que tenemos que tener una estrategia que proteja a ambos y asegure que lo que estamos proporcionando no esté en una entidad de nadie. Tenemos una obligación de hacer esto correcto. Estoy entusiasmada de tener estos informes de regreso porque tenemos francamente mucho trabajo que tenemos que hacer para definir cuáles son las políticas que vamos a hacer y un acercamiento responsable, cómo lidiamos con esto para los inquilinos y para los dueños, para asegurarnos de que lo hagamos correcto. Aquí en la ciudad de Los Ángeles hay muchos ejemplos cómo están respondiendo las ciudades con un acercamiento más informativo para poder tener un informe y lidiar con todo lo que tenemos que hacer aquí en la ciudad de Los Ángeles. Gracias. Muchas gracias, señor Blumenfeld. Y quiero asociarme con todos los comentarios que tenemos aquí, pero mis colegas aquí en este asunto, yo creo que es muy importante proteger a los inquilinos. La ciudad ha hecho un buen trabajo para poder hacer eso. Yo creo que es importante tener propietarios pequeños. Y hablando sobre los propietarios pequeños, yo creo que hablamos sobre estos caseros y tenemos una política que protege a los arrendadores grandes corporativos, así que no tenemos que pensar esto como una categoría. Así como pensamos diferentes niveles de ingreso, también podemos ver diferentes niveles para los propietarios. Yo sugiero de que compliquemos esto un poquito más y pensemos críticamente cómo podemos ser líderes en este tema. Señor Kracorian. Gracias, Madame Presidenta. Yo solamente quiero... Por favor. Por favor, le puede pedir que se retire. Señor Janko, por favor, se tiene que retirar. Está usted interrumpiendo la junta. El miembro del consejo no puede hablar y usted continúa. Por favor, puede retirarse ahora. Gracias. Él está gritando. Y sigue gritando. Le han pedido que lo retiren. Y sigue gritando. Perdón, señor Gregory. Gracias. Lo que estaba comenzando diciendo, lo que está en la agenda ante nosotros es la continuación de la declaración de emergencia. Quiero asegurarme de que estemos claros, de que estemos todos aquí, de que nada de lo que estamos votando involucra cambiar ninguna de las protecciones de los inquilinos o cambiar alguna otra cosa. No está en la agenda ante nosotros. Esperamos que estas conversaciones sobre otras ordenancias que están vinculadas a esta resolución puedan regresar para una conversación más profunda a lo que hemos estado mencionando. Eso es importante, que tengamos esas políticas y esos detalles y todos los puntos de vista que han estado expresando y sean debatidos. Eso es muy importante que hagamos eso pronto, pero eso no es lo que estamos presentando hoy día, es solamente la continuación de la resolución de emergencia. Gracias. Señor Kracorian, y para los miembros, yo instruí de que el Departamento de Vivienda se encuentre con ellos. Van a tomar eso y van a terminar los informes para la consideración. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra cosa más que sé aquí? ¿Vamos a votar ahora eso?
Madame Presidenta, hay una petición para que los temas 1 a 3, para que avance. Sin ninguna objeción, eso va a ser el orden. Ante nosotros ahora el Consejo, que están remitidas. ¿Tiene algún anuncio? Madame Presidenta y colegas, quiero compartir. La última vez que estuvimos juntos va a ser antes del 4 de julio y yo sé que teníamos diferentes celebraciones alrededor de la ciudad, pero quería compartir el éxito de el programa de buyback que dio una oportunidad para que pueda regresar sus cohetes, intercambio para tarjetas de regalo, diferentes valores y fuentes. Este esfuerzo que tuvimos en el distrito colectó 31% más de cohetes ilegales que tuvimos el año pasado. Y quiero agradecer, obviamente, al Departamento de Policía para su asociación y colaboración, que fueron instrumentales para identificar esto como una solución accesible. Y utilizando los cohetes en la ciudad, particularmente dado las condiciones de incendios que tenemos ahorita, que está empeorando por la sequía que tenemos. Así que recibimos un montón de que pudimos hacer todo esto posible. Otra vez estamos viendo cómo nosotros podemos llevar a cabo esto en otras zonas. Yo sé que el señor Harris Dawson y partes de su distrito también hubo un poco de actividad y tenemos que comenzar a identificar nuevas soluciones que puedan permitir. Tenemos que identificar nuevas soluciones que puedan ayudar que la cooperación del público y proteger al público y los miembros del público que ahora quieren ver estos explosivos que traumatizan a los veteranos, a las personas adultas y a los mascotas. Así que con eso, colegas, quería compartir esta información y estoy entusiasmada para tener una asociación en partes de la ciudad avanzando. Gracias. Miembros, ¿hay algún otro anuncio? Tengo 2 anuncios diferentes. Primero, quisiera nombrar de que el Americans with Disability Act, ayer City Hall estuvo morado en reconocimiento de 32 años del Acto de Discapacidades Americanas de julio 26 de 1990. Yo me acuerdo esa fecha muy bien porque capaz me estoy estaba trabajando en el Senado para Bill Bradley y como un trabajador joven estuve ahí trabajando con muchos de los defensores que estuvieron hablando con las personas con discapacidades. Es maravilloso pensar de que tendríamos que redactar eso. Ahora lo tomamos como algo que estaba ya premeditado. Yo estoy tan orgulloso que Bill Bradley trabajé con él y pasó abrumantemente y habían muchos demócratas y republicanos que apoyaron eso y ayudaron que eso sea que haga historia. Y poniendo las luces moradas en City Hall, eso ayuda a apoyar este acto para todas las habilidades y también para lo que estamos llevando a cabo aquí todos los días. Y también quiero reconocer el trabajo de incapacidad de la ciudad y para inclusión completa, para que todos los servicios de la ciudad sean accesibles. Mientras cerramos julio como el mes de orgullo de discapacidades, quiero utilizar esto para que sea un apoyo y con los miembros de la ciudad y los socios que tenemos para hacer la ciudad de Los Ángeles una ciudad tan maravillosa e inclusiva. Gracias. Segundo anuncio, nosotros celebramos hoy día Muslim Heritage para sus contribuciones, activismo social y servicio a la ciudad. Y elevar las voces de las personas que viven aquí, que practican
presentar esta celebración todos los años aquí en Los Ángeles. Hemos reconocido la fortaleza de nuestra diversificación y la contribución tan significativa de la población musulmana, educación, servicios sociales, tecnología y las artes. Tenemos aquí unos invitados que están aquí parados, Natieti, y un miembro aquí, Salam, y miembro Umar Hakim, que humanitario, y Mohammed Akbar Khan, y es un líder de interfe, y el miembro Raman. Lo voy a mantener breve. Muchas gracias por esa introducción, miembro Blumenfield, y por su trabajo también, asegurándose que este mes sea reconocido en la ciudad. Yo, como una persona que viene de una parte del mundo donde hay una población significativa musulmana, yo estoy contenta de también, contenta representando una población que realmente le ha dado bienvenida a la diversificación de la población musulmana. Hay muchas personas aquí de diferentes partes del mundo. Yo creo que es tan importante que hagamos eso todos los años para poder reconocer la contribución tan que han hecho a este país y a esta ciudad, a los servicios públicos, matemática y ciencia y mucho más. Y también quiero agradecer particularmente en un momento donde se siente que hay más división que antes, para marcar estos momentos en la ciudad formalmente, para que nos haga acordar que es una ciudad que abre los brazos a todas las personas que vienen a vivir aquí. Así que gracias a todos por el trabajo que han llevado a cabo con esto y por lo que han hecho hoy día. Gracias. Señor Price. Gracias, mamá presidente. Bienvenidos a todos. Estoy entusiasmado de estar aquí con los miembros O'Farrell, Blumenfeld y Raman mientras celebramos la culminación de el mes de musulmanes y el legado de que los miembros han hecho a la ciudad. Esto es especialmente patrimonio, y también con la política, como el Muslim Ban, que destrozó las familias, y para proteger a los más vulnerables, para poder crear fortalecimientos seguros. Y eso lo hacemos intercambiando la conversación y dándole la voz a las personas en la comunidad musulmana, pero escuchando los éxitos. Mientras estamos terminando julio, vamos a continuar en la celebración todo el año. Gracias, felicitaciones. ¿Algún otro anuncio? Sí, quiero, para cerrar este anuncio, tenemos el certificado y apenas le inventemos la sesión, vamos a tomarnos unas fotos con esto, con cualquier miembro del consejo que pueda estar ahí con nosotros. Es un certificado que está firmado aquí por todos los miembros del consejo, declarando y honrando el mes del patrimonio musulmán. Gracias. ¿Algún otro anuncio, miembros? Ya que no hay más, podemos levantarnos para poder levantar la sesión, por favor. No hay ninguna moción a mi derecha. No tiene ninguna moción, señor Blumenfield. Muchas gracias. Colegas, estoy aquí levantado hoy día para poder levantar la sesión en la memoria de Max Fleihinger. Él falleció en su casa pacíficamente el 23 de junio de este mes y nació en Essen, Germany, en el 1931. Max se fue con sus padres y yo en el 1937 y encontró un hogar en Los Ángeles, una ciudad que le dio la bienvenida y que una ciudad donde él nunca se quiso ir. Él es un producto de la escuela Hoover y se graduó de Belmont en 1949. Recibió diferentes premios por sus habilidades matemáticas y después fue a UCLA por 2 años antes que se registrara para lo que es considerado una escuela para dentistas, y se encontró con Leonor Ellen, que fue su esposa. Él sirvió como un agente en la Fuerza Aérea y también estuvo en Japón, y su tiempo que él estuvo en
cuerpo militar. Fue el único momento donde él vivió fuera de Los Ángeles. Él amaba Los Ángeles. Él se acuerda de Los Ángeles de su juventud, donde habían 2 grupos de béisbol y transportación pública en diferentes autos en las calles y en el teatro griego y mucho más. A través de su vida, sus amistades estuvieron cercanos a ellos en su hogar en Normandy Avenue. Él se fue al Valle de San Fernando y vivió en Tarzana y practicó ser dentista en Van Nuys. Y él tocaba la flauta y siguiendo como un planificador económico, y también hizo trabajo voluntario para niños con dislexia y para personas que eran ciegas. Su pasión más grande, sin embargo, era servicio público, y él sirvió diferentes términos en el Consejo de Vecinos de Tarzana. Yo tuve el honor de trabajar con él muchos años y él sirvió como presidente el miembro del consejo, y le dio la oportunidad para poder fluir más el tráfico en Tampa. A pesar que su salud siguió empeorando, él se mantuvo acercado. Y sus 4 nietos, Lauren Campbell, Cameron Lynn, Joy Floyd y Jax Floyd. La familia pide que las donaciones que las personas quieran matar, que la manden a la fundación UCSF en memoria de Max y Ellie, para poder apoyar la escuela de dentistas y el fondo anual. Que Max descanse en paz. Gracias, señor Bloomfield. ¿Alguien más? Se levanta la sesión.